A nombre de la Alianza por el Valor Estratégico para las Marcas, estamos muy agradecidos con Nielsen y Bope por su generosa aportación, por siempre tener esta actitud abierta, dispuesta a apoyar a la industria para transmitir no solamente información y conocimiento, sino también para generar sabiduría. Y es una verdadera fortuna contar en este país y en muchos países de América Latina y del mundo con compañías como Nielsen dispuestas a compartir, en donde básicamente la ignorancia es lo último que se acaba. Y aprender más ahora en estos tiempos modernos es inmediato y es de día a día. Por lo tanto, este vínculo con Nielsen y Bope es extraordinario. Nosotros como la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas hemos venido trabajando en cuatro rutas fundamentales. Primero, la integración. La integración que tiene que ver con sumar a todos los jugadores del ecosistema de la comunicación, del marketing, pero sobre todo de aquellos negocios que agregan valor a las marcas. Nosotros como Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas saben que ya no somos una asociación de una disciplina, somos una asociación del ecosistema, de un ecosistema que tiene que ver más con agregar valor justamente a las marcas. Esta integración finalmente está formada por supuesto, los creadores, que son todas las agencias de comunicación, agencias creativas, digitales, agencias de medios, agencias de diseño, de relaciones públicas, en fin, todas aquellas agencias que se dedican a crear valor a partir de conceptos, imágenes, relaciones públicas, etcétera, contenidos que llegan a las diferentes audiencias. Pero también tenemos en el ecosistema al sector de la inteligencia de los negocios, que es la base y el principio fundamental de toda la creación. Y en el sector de la inteligencia de negocios, evidentemente, están todas las agencias de investigación, de cualquier perfil, de cualquier característica. Un negocio esencial para la toma de decisiones, un negocio esencial para proyectar futuro y para crear futuro, un negocio esencial para desarrollar planes estratégicos. La inteligencia de negocio y la investigación es fundamental, porque además nos permite medir nuestro éxito o fracaso, porque lo que no se mide no se mejora. Y es un sector crítico en nuestra cadena de valor. En esta integración también se encuentra el sector de la potencialización, es decir, se encuentran asociados los medios de comunicación, tanto on como offline, ¿no? Son los medios que finalmente hacen llegar a nuestras audiencias los diferentes mensajes y contenidos que estamos desarrollando permanentemente. Pero también están las plataformas, todo lo que es la empresa tech, todas aquellas empresas que hoy por hoy evidentemente son conectoras y que nos ayudan a conectar y a establecer relaciones y sobre todo también conversaciones con las propias audiencias, los mercados, con la gente, que ya no solamente somos consumidores, ahora somos personas, también somos personas que tenemos nombre y apellido y que nos gusta la comunicación ya hacia mí, no hacia la masa. Y entonces esta es la dinámica de un nuevo mercado que también está evolucionando de una manera importante y acelerada. Y por último, también están participando en este ecosistema todos los que proveen de servicios de inteligencia también como consultoras, casas productoras y por último, la propia academia. Entonces, la integración es nuestra ruta. La colaboración, por supuesto. Integramos a los diferentes sectores, pero la colaboración es fundamental. De nada sirve ser agrupaciones en lo vertical si no colaboramos para hacer mejor el negocio o mejor las actividades que estamos desarrollando. La integración, la colaboración y la visión multidisciplinaria. Esta visión multidisciplinaria que nos distingue como agrupación de ecosistema es fundamental, porque todos pensamos distinto. Todos tenemos una visión particular del mercado, de los negocios, de la gente, del consumidor, en fin, de todo lo que pasa por nuestras manos para agregar valor a las marcas, a la economía y a las personas. Esta es también nuestra cadena de valor. La integración, la colaboración y la visión multidisciplinaria tienen el objetivo de crecer y desarrollar el negocio y el mercado. Por eso hoy estamos felices de que en esta integración y en esta colaboración y visión multidisciplinaria tengamos este webinar con Nielsen y Bope, porque nos dará desde la sabiduría de la inteligencia del negocio y del conocimiento información valiosa para desarrollar y crecer lo que estamos haciendo todos los días. Y bajo estas premisas también nosotros como AVE tenemos una visión también y una filosofía institucional. No queremos ser solamente una agrupación que representa al sector empresarial. Queremos ser una agrupación que agrega valor también. Y en ese sentido,
hemos desarrollado un propósito de la institución, un propósito que no es letra muerta ni queremos que se convierta en letra muerta. No es un eslogan bonito ni es una frase linda. Es un principio que nos está guiando a nuestro quehacer y a nuestro actuar diario. Y nuestro propósito es impulsar el poder de las marcas para agregar valor a la economía y a las personas. Y aquí hay 4 conceptos fundamentales. Impulsar valor. El valor es fundamental en la esencia de lo que todos los jugadores de este ecosistema estamos haciendo. Por eso, para nosotros, este webinar hoy es fundamental, porque lo que está agregando hoy Nielsen y BOPE en este webinar no es información y conocimiento y sabiduría, es valor. El valor propicio para tomar decisiones. Impulsar el valor, y el valor es fundamental, pero también para agregar valor a la economía. Y entendamos la economía no como este concepto macro. Nosotros, el sector empresarial, generamos empleo, generamos consumo, generamos muchos valores positivos a la economía, por supuesto. No somos sector empresarial que acumula solamente y que trabajamos para generar utilidades. Por supuesto, es fundamental en las empresas, pero también le agregamos valor a la economía y le agregamos valor al negocio, ¿no? Es crítico que se entienda que las empresas somos también entidades correctas que aportamos mucho valor a la economía, a las personas, a las comunidades y, por supuesto, a nuestros propios negocios. Es fundamental que quede claro. Por ello, nuestro propósito también es dejarlo claro y saber que aportamos a la economía y aportamos al negocio. Y por último, hemos agregado en nuestro propósito como AVE el impulsar valor a la economía y a las personas. Porque hoy el mundo ha cambiado, el negocio cambió, las sociedades cambiaron. Hoy no somos consumidores, somos personas. Y también tenemos un compromiso y una responsabilidad como agrupación. ¿Cómo contribuimos al bienestar, a la comunidad, a desarrollar también cosas que mejoren la vida de cada una de las personas que estamos expuestas a este ecosistema? Y eso es lo que somos como agrupación. Y sin más, déjenme ya enfocarme en este mismo sentido con el propósito de agregar valor a la economía y a las personas. Por supuesto está el tema de cómo está impactando la comunicación, sobre todo en un año tan importante como el año anterior, que transformó radical y profundamente muchos comportamientos. Y cómo el año de la pandemia ha tenido un impacto en nuestra vida personal, pero también en la transformación de las audiencias. Y en ese sentido, para nosotros es un orgullo y verdaderamente un gusto y una alegría tener este webinar que le hemos denominado, porque así lo ha anotado Nielsen y BOPE, el año de la pandemia, transformación de las audiencias. Y sin más, yo voy a presentar exclusivamente ahora a José de la Rosa, quien él a su vez presentará al resto del equipo de Nielsen, a quienes les quiero agradecer, por supuesto, su participación el día de hoy. José de la Rosa es Market Leader México y Director Operativo de México y República Dominicana y de algunos otros países de Nielsen y BOPE. José es un líder con amplia experiencia en investigación de medios y en la operación para la medición de audiencias. Actualmente es responsable del liderazgo y las estrategias comerciales de Nielsen y BOPE en México y del manejo de la operación también en República Dominicana. Previamente fue el encargado de liderar las auditorías internas y la relación de MRC para la medición de audiencias de televisión de Nielsen y BOPE. En su trayectoria de más de 20 años dentro de Nielsen, también ha ocupado los cargos de director operativo del mercado hispano en Estados Unidos y Puerto Rico. La experiencia sin duda de José combina con conocimientos analíticos, metodológicos, operativos con la implementación de mejores prácticas que han contribuido a los resultados de negocio. Esto para nosotros es muy importante. La experiencia de José y con todo su equipo, en donde no solamente tienen estos conocimientos analíticos y metodológicos y operativos, sino también están contribuyendo a implementar mejores prácticas que provocan resultados extraordinarios de negocio. Y eso, al final del día, para nosotros es un valor muy importante que hoy tenemos en este webinar. José cuenta además con un grado de administración de empresas por Miami-Dade. Así es que, José, bienvenido, y simplemente nada más agradecerles a Macarena Allen, a Alex Anderson, que ya la presentará José, Julio Quintana, muchas gracias, Mariana Villegas, Ana Laura Barro, muchísimas gracias. Y a todas ustedes y a todos ustedes,
pues nos da un gusto enorme tenerlos en este webinar. Las preguntas pueden, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, pero si quieren ir poniéndolas en el chat, sería maravilloso para también ir urbanizándolas, y aquellas que no se logren contestar, evidentemente las compartiremos con Ilsen y Bope para que posteriormente les regresemos las respuestas correspondientes y contestemos todas las inquietudes y dudas que ustedes tengan. Y pues sin más, José, un gusto, un privilegio tenerte a ti y a tu equipo, y muchísimas gracias por compartirnos este maravilloso espacio y lo que ustedes encontraron y sus hallazgos. Bienvenidos y adelante, por favor. Muchas gracias, Sergio, de verdad. Muchas gracias por las palabras, muchas gracias por la introducción, y también muchas gracias a la AVE por la oportunidad de compartir o dejarnos compartir el día de hoy un poquito de knowledge desde Nielsen y Bope a todos sus asociados y su audiencia. Como bien mencionaba Sergio, mi nombre es José de la Rosa, soy Market Leader de México, y los saludo de verdad con mucho gusto, esperando que principalmente ustedes y sus familias se encuentren bien, y que la presentación que tenemos para el día de hoy sea de gran utilidad. Venimos a hablar del año 2020, como bien lo introdujo Sergio. Sabemos que la llegada de la pandemia no solo representó una alerta de salud de las personas en todo el mundo, pero también nos cambió por completo nuestro estilo de vida. Sabemos que cambió de la forma que trabajamos, de la forma que hacíamos compras, de la forma en que convivimos en familia, de la forma que nos lavamos las manos, de la forma que los niños van a la escuela. Sabemos que tuvo un impacto muy grande en nuestras vidas, y creo que todavía seguiría teniendo un impacto a lo largo del tiempo. Pero principalmente sabemos, por lo menos de nuestro lado, que transformó los hábitos de consumo de medios y contenidos para hacer este año 2020 pues un año único en realidad. Los diferentes medios han sido el vínculo con millones de habitantes confinados que buscan alguna distracción entre programas o simplemente para mantenerse informado. Una gran parte de esto fue pues, contenidos digitales, el streaming, los videojuegos también pues, nos han acompañado a través de toda esta etapa que hemos estado en nuestros hogares. Es por eso que en Nielsen desarrollamos una investigación y detectamos cosas muy interesantes y relevantes que surgieron del año 2020 por cuestiones de la pandemia y nuestro confinamiento. Por ejemplo, durante el periodo de contingencia, la audiencia de televisión creció 12% en comparación con el año anterior. Cuando hablamos de radio en específico durante la contingencia, el tiempo en escucha, principalmente en AMCM, creció 10% en comparación con el periodo previo. Y un dato interesante es que la nueva normalidad se observa un crecimiento de casi 4 puntos porcentuales en la composición de audiencia en los jóvenes, personas de 13 a 18 años. En digital vimos movimientos interesantes también. Se destaca el tiempo de navegación, incrementó de manera significativa en redes sociales, específicamente de alrededor de 42% durante ese periodo. Entonces, como vemos, los medios son relevantes. Los consumidores se encuentran en todas las plataformas y por lo tanto les presento mi equipo. Mi equipo los va a llevar a lo largo de esta presentación de qué fue y lo que vimos durante el 2020. Entonces le quiero presentar a Mariana, a Analu, Macarena, Julio y que son parte de nuestro equipo de Nielsen, quien los llevarán a través de esta presentación y algunos hallazgos que encontramos este año. Entonces, con eso le paso la palabra a Julio Quintana. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, José, por la presentación. Pueden ver ya todos la presentación que se está compartiendo, ¿verdad? Sí, Julio, adelante. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Este es un trabajo que estuvimos haciendo nosotros a principios de este año. Es un anuario que habla un poquito de toda como ya lo comentaba José, pues de las principales situaciones y eventos que nosotros estuvimos analizando en cuanto a audiencias durante el año pasado. Básicamente seccionamos este anuario en 3 grandes periodos que nosotros dividimos como precontingencia, que es la parte antes del COVID, o sea, hablamos ahí de cómo estaban las audiencias en enero y febrero del año pasado. Después la parte de contingencia, que comprende pues todo este periodo en el cual ya se nos pidió quedarnos en casa y donde estuvimos en los semáforos rojos, donde todo estaba cerrado, no podíamos salir, etcétera. Y finalmente la llamada etapa nueva normalidad, que empezó más o menos a finales de mayo, principios de junio, donde pues bueno, ya empezamos a estar sujetos a las salidas con base en los semáforos que había en las diferentes ciudades, ¿no? Entonces, si podemos avanzar a la siguiente, por favor, Liz.
A mí me tocó hablar de la etapa más bonita, que es la precontingencia, cuando todo en apariencia era normal, o sea, iniciábamos con un buen año. Si vemos aquí los niveles de audiencia, tanto a nivel hogares, los ratings, como a niveles de personas, pues estaban en niveles que veníamos viendo desde la segunda mitad de 2020, o sea, ahí vemos una bajadita estacional a finales, en las últimas semanas de 2020, lo cual perdón, en las últimas semanas de 2019 y principios de 2020, lo cual corresponde pues a toda la época navideña y las vacaciones que se dan a principios en enero y demás. Eso es normal, lo vemos en otros años también. Y pues comenzábamos un año pues normal, o sea, veíamos nosotros audiencias en hogares de 42.4 puntos, en personas de 18.1 puntos, lo cual es muy normal. El promedio de audiencia o de tiempo que un hogar dedicaba a la televisión era de 8 horas con 24 minutos a nivel hogar. A nivel personas, aquí teníamos una audiencia más o menos como de 5 horas con 2 minutos en promedio por persona. Entonces, pues todo pintaba muy normal, o sea, veíamos audiencias normales, incluso con un ligero crecimiento respecto a años anteriores. Sin embargo, pues bueno, después hablaremos más adelante de qué ocurrió cuando llegó la etapa de la contingencia, ¿no? Pasamos a la siguiente, Liz, porfa. Otro de los eventos que pues, dictaban que este era un año normal y que íbamos a tener pues todos los eventos importantes que solemos tener en todas las fechas que ya están como marcadas. Uno de ellos fue el Super Bowl, o sea que pues todavía alcanzó a presentarse o ocurrió dentro de este periodo aparentemente normal todavía. Vemos que pues, alcanzó a 12 millones de personas que lo vieron en diferentes canales. En promedio, cada una de las personas lo vio por 1 hora con 22 minutos, lo cual pues, representó más o menos una tercera parte de lo que duró todo el evento. Si lo vemos acá en cuanto a la composición de audiencia, pues bueno, lo veíamos también normal. O sea, nosotros hemos estado dando seguimiento a los Super Bowls desde hace mucho tiempo. Y bueno, generalmente los grupos de edad que más caracterizan a este evento son personas de 30 o más años, que aquí si lo vemos, pues son un 65% prácticamente. En cuanto a los niveles socioeconómicos, digo, por ahí de repente se piensa que es un deporte más como de nicho, más como que de niveles socioeconómicos altos. Y quizás en un inicio lo fueron, sin embargo, de ciertos años para acá, la realidad es que sí, o sabemos que hay presencia importante del nivel socioeconómico ABC+C. Sin embargo, también hay una buena presencia del nivel socioeconómico D+, que ya son niveles, digamos, un tanto medios. Entonces, pues bueno, este Super Bowl pues tenía buenos números, o sea, 12 millones de personas que vieron al menos un minuto la transmisión de este evento, o sea, es un número bastante bueno, bastante alto y digo, y congruente con lo que habíamos venido viendo en este evento en los últimos años. Otro de los eventos también importantes que teníamos y que correspondía a este periodo es la entrega de los premios Oscar, que ocurre año con año más o menos durante febrero o como 1 o 2 semanas después del Super Bowl. Entonces, pues ocurrieron también el año pasado, todo normal, o sea, alcanzó a 7.7 millones de personas. Las personas lo vieron 1 hora con 25 minutos, lo que equivale igual casi a un 30% de la duración del evento. Aquí sí, bueno, 55% de la audiencia de mujeres estuvo presente en la alfombra roja y casi 57% vieron ya todo el evento de la premiación, o sea, es un evento donde predominan las mujeres. En cuanto a grupos de edad, bueno, igualmente vemos que también aquí los grupos predominantes son de 30 o más años, o sea que prácticamente hacen las 2/3 partes de la audiencia de este evento. Aquí tenemos la distribución en cuanto a niveles socioeconómicos, tanto para la parte de la alfombra roja como la parte de la entrega de los premios. Vemos que tienen comportamientos muy similares, sin embargo, la parte de la entrega de los premios, pues bueno, sí vemos una mayor concentración de los niveles socioeconómicos más altos, sin embargo, en la alfombra roja predominan más los niveles de más, ¿no? Entonces, hasta aquí, pues todo pintaba normal, ¿no? O sea, pese a que ya en China se tenía conocimiento de este virus y demás, pues en el resto del mundo, las acciones, los eventos y las demás situaciones que tenían que ocurrir de acuerdo a cómo está marcado el calendario, iban avanzando de manera normal. Sin embargo, pues bueno, a finales de febrero, principios de marzo, lo que fue más o menos como la semana
11 del año, que justo creo que coincide más o menos como por ahí del 10, 11 de marzo, pues se declaró la etapa de contingencia aquí en México. Y ahora dejo con ustedes a Mariana Villegas, quien les va a hablar un poquito más sobre lo ocurrido durante este periodo. Listo, gracias, Jules. Entonces, bueno, pasamos a estas semanas que empezaron a ser difíciles para todos en la industria. A partir del 11 de marzo, justamente en la semana 11 del año pasado, inicia la contingencia. Y acá vamos a ver algunos ejercicios de audiencia de televisión en hogares y en personas de lo que sucedió justamente al iniciar esta contingencia. Y vemos cómo en los dos últimos años, 2018, 2019, teníamos niveles, pues, dentro de un rango de audiencias, tanto en hogares como en personas. Sin embargo, en 2020 vemos justamente en ambos gráficos que esta audiencia se dispara, sobre todo en las primeras semanas, las primeras 4 semanas de la 11, 12, 13 y 14, que esta audiencia empieza a ser pues mucho más alta porque pues a raíz de que se declara la contingencia, todos empezamos a estar más tiempo en casa. Esta audiencia se dispara debido a un factor principal, que es el tiempo de visionado, que lo podemos ver en los gráficos de abajo, en donde, bueno, pasamos, como decía Julio, de 5 horas a casi 5 horas y media, 5 horas 45 minutos, fue la semana en donde tuvimos más visionado. En total, bueno, esta audiencia creció alrededor de 12% comparado contra las primeras semanas del año. De eso, bueno, viene 2% por la cantidad de personas que incrementaron y el resto, que sería un 10%, es a raíz del incremento de tiempo de visionado. ¿Me ayudas con la siguiente lista, por favor? Así como vimos que cambió el consumo de televisión, también cambió en otros medios como radio. Acá, ¿qué es lo que vimos? Bueno, la escucha de radio dentro del hogar creció significativamente por las mismas razones. Pasamos de tener una escucha del 56 al 72%, ¿no? Y este incremento donde vimos que se redujo en la escucha fuera del hogar, que puede ser en el transporte público, por ejemplo, y esta escucha se disminuyó de 44 a 28%. Sobre todo esta escucha tuvo un crecimiento importante en AMCM, en donde hubo un más 10% de audiencia. Y hablando del tiempo de visionado, incrementamos 19 minutos del tiempo de escucha, incrementamos 19 minutos en escuchar radio. Vemos también los grupos de edad en donde se modifica justamente entre 2 generaciones. Generalmente las personas que escuchan radio están concentradas de 30 años en adelante, que son los 3 verdes oscuros que vemos en el periodo previo. Tanto en el tiempo de contingencia como en la nueva normalidad, que vamos a ver más adelante, a partir de la semana 23 del año pasado, la proporción de estos grupos de 30 años en adelante disminuye y las personas de 8 a 29 años tienen un incremento en la escucha. Justo como se mencionaba antes, los jóvenes que empiezan a pasar más tiempo en casa, pues son quienes incrementan tanto su visionado en televisión como la escucha en radio. Y finalmente tenemos también el consumo en digital. ¿Me ayudas, Liz? Que bueno, también vimos cambios importantes, sobre todo el tiempo de navegación en redes sociales, que creció 42% al comparar contra inicios de 2020. Las principales plataformas o usos que se le dio a esta navegación de Internet fue redes sociales, video y servicios de mensajería, ¿no? Y como vemos acá, el tiempo de permanencia en redes sociales pasó de 2 horas con 57 minutos a 4 horas con 12 minutos. También tenemos incrementos en search, ¿no? De 9 a 12 minutos y en video de 57 minutos a 1 hora con 18 minutos, ¿no? Entonces,
A lo largo de distintas plataformas empezamos a tener un mayor consumo en digital. Y pasamos, Liz, por favor. Y también lo vemos, vemos un comportamiento similar tanto en hombres como en mujeres. En el caso de las mujeres, incrementaron 22 minutos en redes sociales y los hombres 36 minutos. Al principio de la contingencia, ¿qué es lo que vimos? Que se disparó el consumo de plataformas como Zoom en todas las edades. Y más adentrado al periodo de permanencia en casa, plataformas como TikTok nos llamaron mucho la atención porque subieron mucho el tiempo de permanencia y en todas las redes sociales vimos de todas las edades, ¿no? Generalmente pues teníamos esta creencia de que las personas mayores, a lo mejor de 45 años en adelante, 55 años en adelante, no utilizan tanto las redes sociales, pero aquí empezamos a ver que sí, pues comenzaban a utilizarlas y un tiempo similar al que le estaban utilizando los jóvenes. Los sitios más visitados de la cuarentena pues fueron servicios de correo, portales de e-commerce, que también vimos por ahí movimientos muy interesantes en e-commerce, plataformas de streaming, mensajería y buscadores. Y bueno, también vamos a ver algunos eventos que fueron impactados a raíz del inicio justamente de esta contingencia. Entonces los dejo con Analu. Hola, buenas tardes a todos, qué gusto verlos. Bueno, pues como lo decía Mariana, ¿qué sucede? No nada más vemos cambios en temas de audiencia, sino hay géneros particulares que sufren modificaciones y justo es el caso de los noticieros. El 28 de febrero del año pasado, el gobierno de la ciudad confirmaba el primer caso de COVID-2019 en México. Y a partir de ese momento, justamente, ante todo lo que estábamos viviendo, el televidente mexicano empieza a mostrar ciertos cambios de hábito, particularmente con el género noticieros. En la primera semana de la contingencia, que es la semana 11, los noticieros incrementaron su audiencia un 3.16%. Sin embargo, la siguiente semana, que justo es la semana 12, la audiencia crece un 23.1%, siendo esta semana 12 la que presenta mayor audiencia durante este periodo. El 2 de marzo iniciaron las transmisiones del gobierno federal y de la Secretaría de Salud, informando justamente a la ciudadanía respecto a las acciones a tomar respecto a todo el tema de la pandemia. Y durante este primer mes de las transmisiones, si me ayudas con la siguiente, Liz, durante este primer mes de las transmisiones, por lo menos fueron impactadas en promedio 11.8 millones de personas que fueron alcanzadas por alguna de esas transmisiones y que por lo menos vieron un minuto de ellas. Y en promedio permanecían de la duración de estas transmisiones el 22.94% era lo que le dedicaban en términos de tiempo. La emisión que tiene, aquí lo podemos ver en la gráfica, la emisión que tuvo mayor audiencia fue la que se dio el 30 de marzo, cuando ya se reconoce en México la emergencia sanitaria y se empiezan a implementar ciertas acciones, particularmente que tienen que ver con la suspensión inmediata de todo lo que se denominó como actividad no esencial. Y esa fue la conferencia justamente de la Secretaría que tuvo más audiencia. Posteriormente, el 5 de abril, se transmite un informe presidencial que más o menos duró 56 minutos y se le dedicó 16 minutos a seguirlo, impactando más o menos a 1 millón de personas, en donde justamente el presidente comunicaba las medidas a tomar a partir de esta emergencia sanitaria. Ahora bien, los noticieros no se quedan ahí, pasa la contingencia y de todas maneras siguen teniendo un aporte de audiencia significativo. Los noticieros matutinos, por ejemplo, crecen su tiempo de permanencia, más o menos incrementan, o las personas empiezan a permanecer o a dedicarle a los noticieros matutinos un 25.4% del tiempo total. Recordemos que ya estábamos confinados y quizá nos empezábamos a levantar un poco más tarde. Y después viene también un incremento en los noticieros vespertinos que presentan un aumento de audiencia más o menos del 14.4%, aunque definitivamente los noticieros que más captaron audiencia fueron los noticieros nocturnos,
que sobrepasan en un 61.6% a los noticieros matutinos y en un 55.3% a los vespertinos. Y esta tendencia de mantenerse informados permanece durante todo el año 2020. Ahora bien, en el caso de los niños, pues también tenemos modificaciones importantes y cedo la palabra ahora a Julio para que nos platique qué pasó con los niños durante este tiempo. Gracias, Analu. Pues bueno, como ya lo vimos, para hacer un poquito la recapitulación, ya Mariana nos habló un poco, pues de que tanto en radio como en televisión hubo un crecimiento del rating, principalmente generado por el tiempo de exposición a cada uno de estos dos medios en las personas, que vimos que incrementó en personas, casi pasamos de 5 horas en promedio que ve una persona normal la televisión en tiempos normales a 5 horas y media, poco más, 5 horas con 45, recuerdo por ahí que había un mes. Y en radio creció pues de 3 horas en promedio que escuchan la radio a 3 horas con 20 minutos, ¿no? Ya vimos también la parte de digital, que creció sobre todo el uso de redes sociales. Ya nos habló un poco también Analu de la parte de los noticieros, que obviamente pues, se volvieron un medio fundamental para poder estar informados sobre los avances y las distintas medidas que se iban a estar tomando. Y ahora, ¿qué otro impacto tuvimos? Pues bueno, desde luego los niños, que pues, como saben, y todos los que tienen hijos, a raíz de la contingencia, pues dejaron de ir a la escuela, ¿no? Entonces, pues definitivamente al estar más tiempo en casa, al tener más tiempo pues para estar sin actividades, pues bueno, también tuvieron un impacto, también tuvieron un crecimiento en cuanto a su consumo de televisión, ¿no? Esto pues obviamente durante todo el día lo vimos, pero sobre todo en la mañana, o sea, que es cuando pues los niños están en su mayoría fuera de casa, sobre todo los de preescolar, primaria y secundaria, y en la tarde, pues bueno, ya se veía a lo mejor, solían tener audiencia, aportar minutos al prime time, sin embargo ahora vimos que los niños con la llegada de la contingencia, pues evidentemente al no ir a la escuela empezaron a ver televisión desde más temprano y no solamente a ver televisión desde más temprano, sino a verla más tiempo, ¿no? Entonces, aquí vemos que el incremento sobre todo de niños de 4 a 12 fue de 34 minutos. Los géneros donde empezaron a ver más, pues bueno, fue dramatizado unitario, las telenovelas, los programas de concurso, las caricaturas y los programas cómicos, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente, Liz, por favor. Obviamente aquí tenemos una gráfica donde podemos ver el consumo que empezaron a generar a lo largo del día los niños, o sea, dividido en horas, y pues bueno, vemos que empiezan a aportar audiencia desde muy temprano, o sea, desde las 6 de la mañana y vemos puro crecimiento, crecimiento, crecimiento. Esto obviamente durante la etapa de la contingencia. Y pues incluso dejan de ver televisión ahora más tarde de lo que comúnmente solemos ver a este grupo de edad, que son niños pues muy pequeños, ¿no? Y que pues obviamente no se pueden ir a dormir tan tarde, pues porque al día siguiente se tienen que levantar temprano para ir a la escuela, pero ahora ante este hecho que les impedía poder asistir a su escuela, pues bueno, uno de los medios por el que optan para pasar el rato, para distraerse, pues es la televisión y bueno, vemos cómo incrementa bastante la audiencia de los niños hasta muy tarde, ¿no? Aquí, bueno, pues tenemos una lista de los programas o de las películas que fueron más vistas en los canales nacionales principales durante este periodo. Por ejemplo, el caso de Azteca 1, pues bueno, es este programa de Hexatlón México. En el caso de Azteca 7, la película de La Sirenita. Canal 5 fue la película de los Minions. En Imagen TV, la película de Navidad de Pete. Las Estrellas, Soltero con Hijas. En el 9, bueno, hay una película de la banda del Carro Rojo. O sea, evidentemente, pues los niños están presentes en todos lados, ¿no? Y con la llegada de esta etapa de la contingencia, pues incrementaron bastante su nivel de audiencia al principio, cuando todavía no teníamos este programa de Aprende en Casa 2, ¿no? Y pues bueno, ahora vamos a pasar a cómo afectó, cómo se vio modificada la parte deportiva. Para ello cedo la palabra a Macarena. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Parece increíble que estemos hablando ya a un año de que sucedió todo esto, a un año después de que nos cambió la vida, como todos mencionaron. Uno de los géneros que más popularidad tiene en nuestro país es el género deportivo, es el género que más se consume. La naturaleza del deporte, pues lógicamente la hace
muy atractiva y que se consume en vivo. Es por eso que la televisión para el deporte sigue siendo el medio por excelencia, a pesar que la convivencia en canales digitales es cada vez más importante. Cuando sucede la pandemia, la contingencia, una de las industrias más impactadas fue la industria del entretenimiento y con ellos los deportes. Se suspenden por completo, se suspenden de forma absoluta e indefinida. Esto trae a nuestra industria una incertidumbre aún mayor, ya que evidentemente todo el negocio está basado en el deporte a la hora que se produce el evento, a las transmisiones y por supuesto a esta relación comercial que existe con las marcas que se anuncian y las marcas que utilizan el deporte como un medio de comunicación a través de los patrocinios. Lo que observamos hace un poco más de un año, o un poquito menos de un año, porque fue justo ahí en marzo cuando empezamos a identificar qué se podía utilizar para sustituir estos espacios en la televisión con el contenido. Lo que vimos fue muchísimo contenido histórico. Las televisoras optaron por repeticiones, optaron por poner el mejor partido de la liga, el mejor partido de tenis, competencias de esports y deporte virtual, que la diferencia es importante señalar. Las competencias de esports, que son ligas especializadas con jugadores de los videojuegos especializados, es una competencia y es un formato deportivo que ha venido creciendo en los últimos años. Sin embargo, la pandemia ha sido catapulta de este tipo de contenido y de este tipo de participación, este tipo de deporte. El deporte virtual, y vamos a hablar un poquito más adelante, que fue por lo que la Liga Mexicana de Fútbol optó por una competencia virtual. Empezamos a ver campañas en redes sociales, concursos y trivias. Sin embargo, solamente el 11% de los aficionados, eso a través de encuestas que hacemos en Nielsen Sports, para conocer cómo es esta preferencia en el consumo. Solamente el 11% se mostraron con interés de ver los resúmenes del contenido histórico. La siguiente, Liz, por favor. Al principio de la pandemia, justo encontramos esta desconexión entre los objetivos que se fijaron las marcas patrocinadoras. Para nosotros era muy importante darles herramientas tanto a las marcas patrocinadoras como a los generadores de esos contenidos, los right holders, los organizadores de eventos, para ver qué era lo más factible y lo más viable en términos de poder generar y poder conservar esta audiencia que se estaba perdiendo por no tener deporte en vivo. Los patrocinadores comenzaban a interesarse en realizar este tipo de actividades o este tipo de campañas que generaban un beneficio a favor de los afectados al COVID, los enfermeros, los doctores, siendo que las televisoras y los generadores de contenido se tardaron un poquito en entender que tenían que hacer una mejor coordinación entre las marcas y sobre todo la preferencia de los aficionados. Una de las cosas, la siguiente, Liz, por favor, una de las cosas que más nos preocupaba en ese momento es cuándo íbamos a regresar. A la fecha no tenemos todavía la certidumbre de cómo van a regresar al 100% los eventos. Ya estamos viendo que acaba de terminar, además de manera exitosísima, el Abierto Mexicano de tenis con todos los protocolos y todo lo demás, pero ese es un capítulo de otro análisis que me parece una forma muy acertada de reaccionar justo a esto. El aficionado prioriza desde ese entonces su seguridad, ¿no? A pesar de que hay aficionados muy ávidos que querían ver otra vez a sus equipos, a sus deportistas en acción, preferían que el deporte regresara aún si no hubiera espectadores adentro del estadio. De hecho, la media que calculamos en ese momento era de 7 meses y medio, en el cual los aficionados declararon sentirse cómodos para regresar. Y finalmente, pues más o menos se cumple, más o menos después de 7, 8 meses empezamos a ver aficionados nuevamente en la Liga MX, empezamos a ver aficionados en eventos como el que acabo de mencionar, el Abierto Mexicano de tenis, priorizando siempre la seguridad del aficionado al estar asistiendo. La que sigue, por favor. Había platicado yo del formato que tomó una relevancia no solamente en México, sino en todo el mundo, que es el formato del deporte virtual o el formato del esports. Les decía, esports es un formato totalmente diferente a lo que vimos en ese momento. La Liga MX decide
optar por un formato de competencia virtual en la cual los mismos representantes de los equipos que componen la liga jugaban fútbol a través de una consola. Aquí se conjunta la liga, se conjunta un desarrollador de juegos, una plataforma de juegos, los mismos equipos y algunas marcas también que se suben en este esfuerzo y logran, si bien no la audiencia que la liga normalmente genera, logran dos cosas muy interesantes. Capturar una audiencia que estaba perdiendo el interés en los deportes repetidos, pero sobre todo, y aquí viene la segunda, acercar a este tipo de contenido a una generación y a un público que no estaba acostumbrado a ver juegos virtuales. Aquí sí, en la siguiente viene un poquito de eso que estoy hablando, la siguiente, Liz. La gente que tradicionalmente sigue deportes virtuales y que tradicionalmente vemos ya muy enganchada en el eSports, es evidentemente gente de generaciones más jóvenes y obviamente, bueno, si estamos hablando de un perfil actitudinal, totalmente volcados a un tema tecnológico y a un tema de innovación, ¿no? Yo no me imagino a mi mamá, a mí en lo personal me cuesta muchísimo trabajo entender estas competencias de eSports. La liga lo hizo muy bien y además esta es la segunda, el segundo hallazgo y la segunda cosa muy buena que le dejó al deporte en México. Acercó un formato que parecía o que parece muy alejado a las generaciones mayores, a las generaciones con mayor edad, a un formato que vamos a ver sí o sí creciendo durante todo este año y de aquí en adelante. La siguiente, por favor. Listo, Maca, tomo la palabra. Por favor. Bueno, ¿y qué pasa con todo lo que sucede alrededor de la actividad publicitaria? Y vimos dos movimientos importantes. Hubo algunos anunciantes que fueron cautelosos y optaron por disminuir sus esfuerzos publicitarios, mientras que otros, por el otro lado, aprovecharon justamente los incrementos de audiencia y navegación. Si bien es cierto que vemos una disminución a partir de la semana 12, más o menos de un 16.5% respecto a la semana 11, del lado de las audiencias lo que estábamos viendo es que estaban incrementando, como ya nos compartió Mariana, y además no nada más estaban incrementando, sino que teníamos nuevos ojos frente al televisor. Y esto fue una oportunidad que algunos anunciantes pudieron aprovechar. ¿Por qué? Porque nos regresamos a casa y entonces personas que trabajaban quizá ya estaban presentes en horarios no habituales para ellos y esto representó también una oportunidad para anunciantes. De manera general, la televisión se desacelera a partir de la semana 11, sin embargo, se empieza a recuperar a partir del 20 de abril, empezamos a ver cómo se empieza a recuperar. Esa es la semana 16 en donde vemos que si bien hay una baja, prensa, por ejemplo, tiene una recuperación del 19% respecto a la semana anterior, televisión se recupera un 10% también respecto a la semana 15 y digital por ahí no tiene una recuperación tan importante como prensa y digital, pero también tiene una recuperación del 2%. Y a pesar de que de todas maneras lo que estábamos observando, la actividad publicitaria era menor a la que teníamos en 2019, a partir de la semana 18 se empiezan ya a emparejar estos niveles, se empieza, digamos, a regularizar. Por otro lado, nosotros agrupamos ciertas categorías que tienen una actividad importante, particularmente durante este periodo, los llamamos macro categorías, y tenemos 4 principales que presentan movimientos importantes: belleza, farmacia, higiene y limpieza del hogar. Todas ellas disminuyen su actividad offline, insisto, de pronto se ven un poco cautelosos, sin embargo empiezan a tener ya una recuperación a partir de la semana 13, ¿no? Como que desde la semana 9 empiezan a bajar y a la semana 13 empiezan a subir. Particularmente con farmacia observamos un crecimiento particular. Hubo una semana en donde además despuntó particularmente en medios digitales y esto se debió justo a que marcas como antigripales empezaron también a incrementar la actividad dentro de esta categoría. Y lo que vemos también es que durante las primeras 5 semanas de la contingencia, la categoría limpieza del hogar aumenta 44.5% respecto a las mismas semanas en 2019. Claro que todo esto es dado justamente por todo este tema que teníamos respecto a desinfectar perfectamente bien los espacios, etcétera.
Y por último, insisto, en digital particularmente tenemos este incremento de farmacia, particularmente por esta actividad de antigripales. Y bueno, ahora regresamos con Mariana, y ya terminamos con el tema de la contingencia y regresamos justo con Mariana para que nos platique qué pasó en la nueva normalidad. Gracias. Entonces, bueno, justamente a partir de la semana 24 se anuncia que estamos ya dentro de la nueva normalidad. Algunos semáforos cambian, las personas en algunas zonas pueden regresar a trabajar, incluso por ahí algunos niños regresaron a la escuela en ciertos estados, pero bueno, aquí en el centro del país, pues fue nueva normalidad con más cuidados, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó acá? Bueno, lo que les platicaba, es una continuación de los gráficos que les platiqué al principio, en donde vemos que a principios de 2020 ese crecimiento disparado en algunas semanas, esto fue prácticamente 5 o 6 semanas en donde tuvimos muchísima audiencia de todas las edades. A partir de esta semana 24, bueno, vemos una recuperación en la audiencia, sin embargo, lo que pasa con el tiempo de visionado es que sigue estando mucho más alto que en los últimos 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hubo personas que se quedaron aún en casa, pero pues al final dedicaban más tiempo, ¿no? Del que dedicaban antes a ver televisión. Entonces, si bien estos niveles de audiencia disminuyeron un 8% respecto al periodo de la contingencia, el rating continuaba 3% por encima de lo que se observó al inicio de año, ¿no? Entonces, sí regresamos en cuanto a audiencia a niveles similares a lo que teníamos justamente los primeros 2 meses del año pasado, pero el tiempo de visionado seguía estando muy por arriba de lo que pues habíamos tenido en enero, febrero del año pasado. ¿Me ayudas con la siguiente, Liz? Gracias. ¿Qué pasó con radio? Bueno, con la nueva normalidad en radio, la audiencia en AM/FM creció 39% versus el periodo de contingencia. ¿Por qué creció? Bueno, sabemos que un lugar importante o una fuente importante de la escucha de radio principalmente es fuera del hogar. Lo que les platicaba al inicio, cuando vamos en el transporte o en el auto, es un momento clave para la escucha de radio. Entonces, justamente vemos aquí cómo el regreso a la nueva normalidad impulsa esta escucha en radio. Alcanzó niveles de audiencia 42% más altos que en la contingencia. En cuanto a alcance, bueno, tenemos un gráfico en donde aquí ya nos compara los 3 periodos, el antes, durante la contingencia y la nueva normalidad. En cuanto a alcance, que son las barras anaranjadas del gráfico de arriba, pues vemos que en la nueva normalidad tenemos este impulso que les comentaba, viene de estas personas que empiezan a escuchar o que vuelven a escuchar radio fuera del hogar. Y el tiempo de escucha también se incrementa, que son los circulitos. Durante la contingencia creció este tiempo de escucha a 19 minutos y en la nueva normalidad crece todavía más hasta llegar a 3 horas con 47 minutos. Hablando del rating, tenemos justamente esta división de en el hogar y fuera del hogar, ¿no? Y vemos cómo en ambos casos, pues esta escucha crece. ¿Me ayudas, Liz, por favor? Bueno, justamente uno de los siguientes pasos en esta nueva normalidad fue el regreso de los eventos deportivos a la televisión. Y bueno, Maca y Analu nos van a ayudar a platicarnos de esto. Regresan los contenidos, se abre de alguna forma la posibilidad de tener partidos nuevamente, y si bien todavía no era la fecha correcta o la fecha que tocaba la apertura de la nueva temporada de fútbol, tanto los equipos como las marcas y las televisoras no dejaron aprovechar, o más bien no dejaron de aprovechar estos espacios, generando
un par de eventos rápidos, torneos cortos, y aquí sobre todo, bueno, desde el punto de vista deportivo, para mantener a los jugadores también en activo y con un nivel de competencia que siguiera conservando el atractivo para la gente. Como habíamos platicado, los espectadores o los aficionados estaban a favor de que las acciones del fútbol regresaran, a pesar de que no hubiera personas en las gradas, y esto fue lo que sucedió. Analu nos va a dar un contexto de qué fue lo que impactó esto en las audiencias, que si bien no tuvo el alcance que normalmente la liga como competencia tradicional tiene, sí se generaron audiencias muy interesantes y nos empezaron a marcar el ritmo de esta recuperación. Ana Lau. Gracias. Bueno, y como ya lo vimos, si bien, como lo mencionó Maca, no generan quizá el mismo interés, también si comparamos este segundo semestre de 2020 versus el segundo semestre de 2019, bueno, tampoco estamos tan lejos. De hecho, hubo un poquito más de permanencia con estos nuevos partidos del torneo del segundo semestre 2020. Para el caso particular de la Copa GNP, lo que vemos es que el primer partido que se transmite fue visto por 6 millones de personas, que no es un número menor. Y la final, como todas las finales, genera también mucho más interés, y la final Cruz Azul Guadalajara fue visto por 11.7 millones de personas. Si pasamos a la siguiente, Liz, por favor, podemos ver qué pasa con otras ligas. Por ejemplo, en el caso de la Liga Femenil, el primer partido que se jugó fue Juárez contra Guadalajara y fue visto por 160,000 personas. Cabe mencionar que la Liga Femenil a lo largo del tiempo ha ido captando mucho más el interés también del telespectador. Y la final, para este caso que se jugó, fue el clásico regio, Tigres Monterrey, fue visto por 798,000 personas, que supera en un número considerable al primer partido que se transmitió. Mientras que para el torneo Guardianes 2020, que se seguía jugando a puerta cerrada, el primer partido celebrado entre Necaxa y Tigres fue visto por 3 millones de personas, mientras que la final León contra UNAM fue visto por 3.4 millones de personas. Y entonces esto nos indica también la avidez que ya tenía el público justamente por poder regresar a este tipo de eventos. Y bueno, terminando justamente con el regreso del fútbol a la televisión, veamos qué sucede también con el programa Aprende en Casa, que ahorita Julio nos va a compartir. Sí, muchas gracias, Analu. Pues bueno, otra de las cosas u otro de los cambios o innovaciones que trajo consigo esta nueva normalidad, pues fue un cambio en la educación aquí en México. Y con ello, bueno, pues en la semana del 24 de agosto, se lanza por parte del gobierno el programa Aprende en Casa, que bueno, pues como ya sabemos todos, son estas transmisiones que se están haciendo en televisión y radio, principalmente en televisión, haciendo uso de las retransmisiones de algunos canales nacionales y las transmisiones de los canales de gobierno, para poder pues continuar con el programa escolar que se había quedado pues a medias durante 2020. Se lanza este programa que consiste, bueno, en estas grabaciones de videos donde se van enseñando diferentes temas de acuerdo al nivel de escolaridad y al grado al que tiene cada niño. Bueno, pues tiene un horario y hay programas que lo están transmitiendo y repitiendo a lo largo del día, etcétera. Entonces, bueno, pues, ¿qué impacto tuvo o ha tenido este programa en sus inicios? Y pasamos a la siguiente, Liz, por favor. Bueno, pues durante las 3 primeras semanas que se lanzó el programa, logró impactar a casi 28 millones de personas sin duplicar, ¿no? O sea, bastante público demostró interés en este programa y estuvo ahí presente pues para ver los contenidos. Esta audiencia, bueno, pues principalmente estuvo conformada por mujeres, con casi el 56%, por personas de 4 a 12 años, y esto hace mucho sentido, bueno, pues porque la gran mayoría de los horarios y el contenido está dedicado a la primaria, que pues, recordemos que ahí tenemos desde primero hasta sexto, entonces pues son los que se llevan más horas de estas transmisiones. Hay por ahí un poco de transmisiones de preescolar, de secundaria y algunas de bachillerato, pero en general pues la mayor parte del tiempo se está transmitiendo contenido de algún grado de primaria. Bueno, y los niveles, en cuanto a niveles socioeconómicos, bueno, vemos que hubo presencia
del 40%, casi el 42% de los niveles socioeconómicos C-D+, o sea, de niveles medios más o menos. Y aquí podemos ver, pues bueno, gráficamente esto, ¿no? O sea, como en general, pues es de niños de 4 a 12, que pues es justo, están en las edades de la primaria, la mayoría. Y bueno, los niveles socioeconómicos, pues bueno, vemos ahí cómo predomina ampliamente el nivel socioeconómico C y C-D+, lo cual pues también hace sentido con los las diferentes posibilidades a que tiene acceso cada nivel, ¿no? O sea, en los niveles más altos, pues es común que vayan a escuelas particulares y tengan otro tipo de programas independientes a los de gobierno, ¿no? Entonces, pues es de lo que ha traído consigo la nueva normalidad. Y ahora, bueno, pues vamos a hablar un poquito más sobre, pues, cómo se ha visto el 2021, ¿no? Es decir, cómo siguen las audiencias, y para ello cedo la voz a Mariana de nuevo. Listo. Y pues sí, justamente así termina 2020. Pudimos ver cómo pues pasamos por distintas etapas, nos fuimos adaptando a la nueva normalidad desde casa, incluso los niños tomaron clases desde casa en televisión. Y bueno, este año arranca 2021 con niveles de audiencia muy similares a los de el año pasado. 2021 arrancó con más audiencia que el año anterior, ¿no? Las primeras 2 semanas, pero a partir de la semana 4 hemos visto que la tendencia es muy similar. De hecho, justamente estamos en un periodo en donde desde la semana 4 hasta la semana 9, 10, la tendencia es a la baja. Generalmente son semanas en donde hay menos audiencia en el año, para a partir de Semana Santa, pues tener un impulso, ¿no? Y es en donde empezamos a ver justo a lo largo del año cómo empieza teniendo Semana Santa como punto de partida. Entonces, estamos ligeramente encima de los niveles del año pasado, incluso que hace 2 años, y las tendencias pues las empezamos a ver más aterrizadas a lo que normalmente estamos acostumbrados. ¿Me ayudas con la siguiente, Liz, por favor? Ahora, lo que sí se mantiene muy por encima es el tiempo de visionado. Es decir, cuántos minutos dedican las personas a ver la televisión. Acá en el gráfico vemos justamente la comparativa contra los 2 años anteriores, y pues este año arrancamos con mucho más tiempo de visionado. De hecho, para la última semana que tenemos aquí, que fue hace 2 semanas, arrancamos con 5 horas y 17 minutos, ¿no? de visionado, que son 17 minutos más de lo que veíamos hace un año, ¿no? Y vemos justamente que en el gráfico a lo mejor se ve una brecha muy amplia, pero ahí pues tenemos 17 minutos de diferencia, que pues son bastantes, ¿no? Hablando de un programa infantil, por ejemplo, ahora duran media hora, pues es medio programa infantil. Entonces, este tiempo de visionado sigue estando por encima de los años anteriores, pero también podemos ver que justamente va siguiendo esa tendencia de tiempo de visionado, de que en estas semanas suele bajar y después tiene un impulso. Y otro de los programas o de las cosas que ya podemos comparar contra el año anterior es el Super Bowl, que hasta ahora pues ya sucedió hace algunas semanas. Entonces acá quisimos poner qué es lo que pasó en este Super Bowl. Y bueno, para esto nos va a platicar un poquito Macarena del tema de los aficionados. Gracias, Mariana. Pues ahora sí que terminamos donde empezamos. El evento que nos platicó Julio al principio de esta presentación, que fue el último que se llevó a cabo dentro de la normalidad que vivíamos, fue justamente el Super Bowl. Y aquí queríamos compartirles esta gráfica que habla del aficionado del Super Bowl, no necesariamente del que lo vio en la televisión. Para eso ahorita vamos a desmenuzar un poco la audiencia. Pero nosotros tratamos de entender esta persona que está interesada en el deporte. El fútbol americano y el Super Bowl como evento generan un fenómeno muy curioso. Si ustedes alcanzan a ver las cifras
De personas interesadas en México por el deporte como tal, fútbol americano, 40.61 millones. Gente que sigue de manera constante la Liga Nacional, la NFL de fútbol americano, es 41.9 millones. El Super Bowl como evento supera la cantidad de aficionados que tiene la NFL como liga, es decir, es uno de los eventos más esperados todo el año, con audiencias de televisión que cada año se superan. La NFL es extraordinariamente buena en hacer un evento para televisión y un evento para las audiencias. México es el segundo mercado más importante para la NFL en términos de número de seguidores. ¿Quiénes son estos seguidores? Como lo mencionaba Julio, está muy alineado a la gente que lo ve, pero la gente que se interesa en el Super Bowl, la mitad es de niveles socioeconómicos altos y el rango de edad está entre los 30 y los 49 años. Es muy interesante y lo vemos reflejado en la actividad publicitaria, en las promociones que se generan alrededor de este evento. Mientras se desarrolla el Super Bowl, el 82% de los aficionados están utilizando redes sociales. Ustedes seguramente son uno de esos 82% de los seguidores que están chateando, comentando, participando en las promociones. Y 67% ordenan comida a domicilio. Es un evento que se convierte en un happening para todos los aficionados. Así lo entiende una liga que sabe perfectamente mercadear y comercializar para los aficionados a los que se dirige en nuestro país. La siguiente, Liz, porfa. Y hablando justo del rating, una de los contrastes o de lo que nos gusta integrar es el entendimiento de las personas que están detrás de la audiencia con el dato duro de quién lo vio. Aquí Ana Lau me va a ayudar a desmenuzar un poquito para ustedes esta gráfica. En realidad es Mariana. Adelante, Mariana. Gracias. Bueno, justamente hablando de las audiencias de este Super Bowl, tenemos aquí algunos datos comparativos históricos de los distintos Super Bowls que han sucedido en los últimos años. Y bueno, el Super Bowl de 2015 ha sido el partido con mayor audiencia de todos. Fue entre Patriots y Seahawks. El de este año, 2021, ha sido el partido con mayor tiempo de permanencia, que justamente va alineado al comportamiento que estamos viendo a Total Televisión, que ya les platiqué. El tiempo que las personas están pasando en televisión sigue siendo mayor que el de los últimos años. Entonces, bueno, el Super Bowl no se escapó de eso y fue el partido con más minutos de visionado. Eso lo podemos ver en la tabla del lado derecho, en donde las personas dedicaron 1 hora con 26 minutos, que representa el 37% de la duración del partido. Hasta ahora ha sido el partido con más minutos vistos. Alcanzó a 10.4 millones de personas, ¿no?, que vieron al menos 1 minuto. Y bueno, contra 2005, este Super Bowl de 2021 ha tenido un crecimiento de 3.1 puntos de rating a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Entonces, justo como dice Macarena, es un evento muy importante en donde pues hemos visto la evolución y justamente cada año supera alguno de sus récords en audiencia, y este año fue momento del tiempo de visionado, que justamente pues fue uno de los factores importantes para llegar a una audiencia de 6.7 puntos de rating. Comparado contra años anteriores, esta audiencia pues es similar. Si vemos, en 2019 tuvimos una audiencia de 6.9 puntos, fue incluso mayor, pero bueno, nos mantenemos en un nivel similar de audiencia, resaltando justamente el tiempo que las personas pasaron viendo este evento. ¿Nos ayudas con la siguiente, Liz? Y bueno, ahora sí, Ana Lu les va a platicar qué es lo que ha sucedido con la actividad publicitaria en lo que va de este año. Bueno, pues como ya lo habíamos visto, si bien la actividad publicitaria se vio afectada por todo el tema vivido en 2020, este 2021 amanecemos con justamente algunos cambios.
Y aquí, por ejemplo, en el slide lo que vemos es que hubo categorías que incrementaron su actividad en este mismo periodo, enero-febrero 2021, respecto al 2020, como son, por ejemplo, antigripales y analgésicos, shampoos, servicio de telefonía celular, cremas para tratamiento, vitaminas, leches en polvo, desmaquillantes, ungüentos, soluciones y medicinas y rasuradoras manuales, y así como bebidas energizantes. Entonces, ellos respecto a lo que el mismo periodo del año pasado incrementaron su actividad. Por el otro lado, tenemos categorías que bajaron su actividad como comunicación electrónico, internet, y por obvias razones, algunas que tenemos acá como películas, cines, espectáculos, estadios, teatros, almacenes, mueblerías, centros comerciales. Recordamos que cerramos el año con un semáforo rojo y iniciamos el año también, entonces, bueno, aquí se ve justamente reflejado parte de este movimiento. Esto es en cuanto a actividad de medios offline, radio, prensa, televisión y revista. Pasamos a la siguiente slide. Aquí vamos a ver qué pasa ahora en medios digitales. En medios digitales hubo un crecimiento respecto a enero del año pasado. Aquí nada más estamos comparando enero del año pasado versus enero 2020. Y lo que podemos ver, aquí tenemos esta gráfica desagregada día por día, que hay un incremento de las impresiones servidas en el tema digital. Entonces, también es cierto que si bien se recuperó la actividad publicitaria en los medios off, la actividad publicitaria en medios digitales también está teniendo un crecimiento, y tenemos acá listados al top de anunciantes de el medio digital, que es Mercado Libre, Monday.com, Amazon. Recordemos que también hubo un crecimiento importante en términos del e-commerce ante el tener que quedarnos resguardados en casa y pedir justamente a este tipo de empresas ciertas compras o envíos. Entonces, bueno, aquí lo vemos reflejado justamente cómo subió Claro Shop y por ahí el Instituto de Infertilidad Genética. Entonces, este top 5 de anunciantes concentra el 37% de todas las impresiones servidas en digital. Y cabe mencionar que también en digital tenemos ahora actividad importante de categorías que no tuvieron actividad el año pasado, como farmacias, como papel higiénico, entregas a domicilio, transferencias, pastillas para dormir y bebidas energizantes. Y así es como justamente concluimos esta presentación con estos breves hallazgos del 2021, que seguramente vamos a tener una adaptación justamente a todo este movimiento, que si bien no estamos viviendo quizá el confinamiento del año pasado, pero seguimos ya adaptándonos a esta nueva realidad. Y bueno, estaremos contentos de compartir los próximos hallazgos, y con esto pues damos las gracias a AVE y a todos los asistentes y damos lugar a las preguntas y respuestas. Pues muchísimas gracias, querido equipo de Nielsen, muchísimas gracias por extraordinaria presentación, muy clara, muy dinámica, rapidísima. Hay algunas preguntas, ¿cómo están en tiempo? Son pocas, pero que están en el chat, pero creo que hay alguien que va a levantar la mano, alguien que esté levantando la mano, pero por lo pronto, si tienen tiempo. Arturo Sánchez pregunta, ¿este incremento tanto en TV como en radio por parte de audiencias jóvenes puede haberse visto afectada por las clases que se impartían vía esos medios? Sí, bueno, como veíamos más adelante, fueron pues dos factores. Por un lado, sí tuvieron que ver las clases, los canales destinados a Aprende en Casa, pero pues también veíamos que estaban viendo otras cosas, ¿no? Sobre todo los géneros programáticos de caricaturas, de concurso, fueron algunos de los que incrementaron el visionado. Entonces, sí fue uno de los factores, pero no fue el 100% debido a esto. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que comentaron, hicieron un apartado totalmente particular respecto a las clases online. Creo que esto ya está lo suficientemente explicado. Pero hay una pregunta de César Antonio Ramírez que hace una pregunta. ¿Regresó a los niveles antes de la pandemia? Entonces, esto lo preguntó cuando estaban en el tema de alcances de los diferentes medios. ¿Se regresó a niveles antes de la pandemia? Bueno, sí, Julio. Estamos viendo que si hablamos de rating, o sea, de la combinación tanto del tiempo como de la cantidad de personas, los ratings ya están en un nivel
muy similar a lo que vimos en 2020 y en 2019, como pudimos verlo con los gráficos que mostró Mariana durante el análisis de 2021. Sin embargo, cuando desmenuzamos este rating, justo en estas dos variables, que es la cantidad de tiempo que una persona ve y la cantidad de personas, vemos que lo que sigue por arriba es la cantidad de tiempos. Ahorita esos 17 minutos que nos comentaba Mariana hace un momento, que sigue viendo la gente más tiempo la televisión, sigue manteniendo ligeramente el rating por encima de lo que veíamos, por ejemplo, en 2020 o en 2019, ¿no? Entonces, como tal, no está en los niveles de antes de la pandemia, pero sí ya está comportándose, o bueno, la tendencia que nosotros observamos es que hacia allá vamos, ¿no? Es decir, conforme han ido tomando medidas en el gobierno y que se han ido abriendo más y más lugares, o se ha ido siendo más flexible en cuanto a que ya podemos salir y hacer distintas actividades afuera, evidentemente, pues bueno, tanto el tiempo como la cantidad de personas que están viendo la televisión empieza a regresar a los niveles que veíamos anterior a esta situación, ¿no? Pero todavía estamos, digamos, en una situación atípica con comportamientos atípicos, ¿no? Uh-huh. Ok, Mariana, ¿y querías comentar algo adicional? No, justamente lo que mencionó Julio. Ah, correcto. Muy bien. ¿Alguna conclusión que ustedes pudieran llegar de todo este proceso que ha pasado durante el año de la pandemia? ¿Alguna conclusión? Pues bueno, de mi parte, si quieren, digo, voy a ser muy breve. Pues vimos la situación, o sea, el año arrancó normal, o sea, lo veíamos, pues todos esperábamos que fuera un año bueno, como todos los demás. Teníamos grandes eventos como Super Bowl, como la entrega de los Óscares, y esperábamos muchísimos más hacia adelante, las Olimpiadas, etcétera. Sin embargo, pues bueno, llegó esta situación, vimos que hubo cambios en todos lados, o sea, en nuestros hábitos del día a día, en nuestros hábitos de entretenimiento, en nuestra forma de trabajar inclusive, ¿no? O sea, que se empezó a hacer más popular Zoom, se empezó a hacer más popular todas estas aplicaciones para hacer videoconferencias, etcétera. Entonces, evidentemente, todo eso trajo cambios consigo, no dejando de lado los medios tradicionales, que evidentemente pues siguen siendo tradicionales y por eso es que la televisión incrementó en cuanto a su uso, la radio incrementó en cuanto a su uso y siguen por encima, a pesar de que ahorita están regresando a lo mejor a los niveles habituales, pues sí vemos como hay una reacción y todas las mediciones que nosotros tenemos son sensibles a esos cambios, ¿no? Como pudimos ver, o sea, en los diferentes momentos del año, con las diferentes situaciones, momentos que se fueron viviendo, vemos cómo la información y los datos son sensibles y van mostrando la afectación o el impacto que tuvieron estas acciones en los hábitos de consumo de medios de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos este 2021? Pues evidentemente todavía no es un año normal, sigue siendo un año atípico. Sin embargo, esperamos que a medida que avance el tiempo, estas tendencias se vayan normalizando y vayamos regresando hacia lo que veíamos en 2020 en enero y febrero del año pasado. Muchas gracias, Julio. ¿Alguien más iba a comentar algo? Perdón. A mí me gustaría... Perdón. Sí, Macarena. Adelante, Macarena. Gracias, voy a ser muy breve. Desde el ángulo en el que yo analizo las cosas, la industria deportiva, como lo mencioné, fue una de las más golpeadas al inicio de la pandemia, todo el tema espectáculos. Sin embargo, lo que hemos visto es que el deporte le da un motor no solamente a la economía, sino al ánimo de la gente, a la salud de las personas. Así que vamos a ver una recuperación que desde mi punto de vista va a ser más rápida de lo que probablemente el escenario más pesimista a mediados del año pasado teníamos. Una de las conclusiones que yo saco después de haber vivido ya un año de crisis, un año en confinamiento y un año de cambios tan radicales, es que las marcas, las empresas, aquellos tomadores de decisiones que contaban con información o que se acercaron a tener información en el momento correcto, en el momento de la crisis, fueron aquellos que están reaccionando más rápido. Estamos viendo recuperación en gente que tradicionalmente toma y basa sus decisiones en información. En la industria deportiva es muy común basarse en la intuición, y en un escenario tan oscuro como el que vivimos en agosto, julio del año pasado, la intuición no daba para más. Así que bueno, pues como moraleja, a esto nos dedicamos, pero la realidad es que la información hace que las decisiones, sobre todo en una época de incertidumbre, sean mucho más acertadas.
Muchas gracias, Macarena. ¿Alguien más creo que quería comentar o si no paso a la siguiente pregunta? Sí, gracias, Sergio. Yo también quería añadir, más o menos en la línea que va Macarena, que al final del día necesitamos medir, necesitamos entender. ¿Sabes? Yo creo que la información hoy en día se convierte mucho más valiosa, no que no fuera, pero mucho más valiosa en el entorno que estamos viviendo, en lo rápido que se está moviendo la tecnología, en las cosas que podemos escoger para consumir nuestros contenidos. Durante la pandemia vimos que la medición fue muy importante para entender qué estaba pasando. Aprendimos que como humanos nos ajustamos muy rápido a los cambios que nos pegan. Y a través de eso también se crean hábitos que se mantienen o hábitos que dejamos ya con algún tiempo. Pero lo importante es poder seguir midiendo, poder seguir entendiendo qué está sucediendo. También aprendimos que esa pantalla del televisor es muy importante para todas las familias. Es un medio donde se consume, donde se educa, donde nos informamos. Pero también a lo largo de la pandemia se introdujeron varias cosas como el consumo más alto de Internet, el consumo de dispositivos digitales, el consumo de otras pantallas. Y al final del día lo que necesitamos es entender que todo lo que existe para consumir, porque no pienso que el consumo ha bajado, solo se ha fraccionado, tener esa información y tener ese entendimiento va a ser necesario para movernos hacia adelante y tomar las mejores decisiones con información y datos. Muy bien, muchas gracias. Voy a reunir dos preguntas en una sola, una de Francisco González y de Ángeles Aguilar, que dice Francisco, se ve una relación entre la recuperación de tiempos y rating con la venta de publicidad. ¿Mejoran los ingresos del sector? Es decir, ¿hay más inversión? Que va sumada a la pregunta de Ángeles. En cuanto a la actividad publicitaria en este 21, ¿ya se observa una recuperación? Y los rubros que más crecieron en su inversión en este año, ¿se sabe cuánto aumentó o cuánto está aumentando? Hola, si quieren voy yo. Me parece que para poder hacer un análisis justamente de las categorías es bien importante, por eso lo estamos desagregando desde el periodo pre-COVID, el periodo contingencia y la nueva normalidad, porque ha habido movimientos importantes, han surgido nuevas categorías en todos los medios, hay medios que se han recuperado de una manera un poco más rápida que otras. Y creo que es importante, llevamos apenas ahorita ya cerrando el primer Q de este 2021 y sería importante justo analizar ahorita lo que les compartimos apenas fue primer bimestre, pero creo que es importante dar seguimiento a qué es lo que está sucediendo y cómo se van a ir comportando, como pudimos ver en digital, por ejemplo, aparecen categorías que no teníamos y también las categorías se van moviendo, pero esto obedece justo a parte de lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Me parece que los anunciantes están atentos justamente a revisar cómo están las audiencias, qué está pasando con los públicos objetivos que estamos impactando de manera diferente y así también se van, cuál es el momento que estamos viendo y así se van moviendo las categorías. A ciencia cierta, ahorita no traemos justamente el dato de cuáles son los sectores que más se han movido. Lo que sí les podemos decir y que es evidente es que todo lo que tiene que ver con comercio electrónico se ha movido bastante, todo lo que tiene que ver con higiene, con farmacéutica, etcétera, se ha movido bastante, pero también hay otras categorías que si bien al principio de la contingencia empezaron a tener una contracción, después se fueron recuperando poco a poco, pero es motivo justamente de un análisis un poquito más exhaustivo para poder hacer una comparación un poquito más avanzado del año de cómo se va moviendo justamente toda esta actividad publicitaria. Claro, y evidentemente esto implicaría también este análisis, permitiría ver si hay más inversión, ¿no? Porque creo que estamos muy temprano en el año, estamos terminando apenas el primer trimestre, entonces quizá no se vería. Muy bien. Es correcto. Muy bien. Pues no, yo no tengo capacidad de ver si hay manos levantadas, me dijeron que las iba a ver, pero no veo porque no está. Pero hay muchos comentarios positivos, la verdad he recibido también muchos WhatsApp y muchos mensajes en lo personal felicitándolos a los panelistas, excelente presentación, en fin, hay muchos comentarios positivos. Yo me quiero sumar también a todos los comentarios que ha habido positivos y sobre todo agradecerles a ustedes, a todo el equipo de Nelson, José, a todo el equipo, Ana Laura, etcétera, bueno, todos los nombres, agradecerles porque la verdad ha sido muy clara, muy directa, y además muy ágil la presentación, ¿no? Y eso pues lo apreciamos enormemente. Ya lo han dicho ustedes, la información
es fundamental para la mejor toma de decisiones. Pero la información, insistimos, tiene que llevarnos a tomar decisiones con sabiduría para lograr mayor prosperidad y eficiencias, ¿no? Lo que nos desafía hoy en día son las eficiencias. Sabemos que está habiendo convergencia de los nativos digitales con nativos con online. Entonces creo que tenemos que entender que las nuevas dinámicas de los mercados son importantes, ¿no? Y pues más nada, no sé si quieran cerrar con algún comentario ustedes adicional. Yo por mi parte, simplemente agradecerles José, Macarena, Julio, Ana Laura, Mariana, la brillante exposición, fácil, simple y además, ver números no es un asunto fácil, pero verlos y entenderlos como lo hicieron ustedes, wow, es una delicia. Agradecidísimos enormemente, ¿no? Al contrario, Sergio, yo creo que de parte mía y de parte de mi equipo le queremos dar las gracias por la posibilidad de estar aquí con ustedes, presentarle un poquito de información. Y lo que queremos es ponernos disponible a cualquiera y cada uno de ustedes en lo que necesiten, cualquier duda, cualquier cosa que podamos aclarar, cualquier tipo de investigación que podamos trabajar. Lo importante es que sepan que estamos aquí disponibles y nuestro compromiso es siempre educar con datos y tratar de ayudar a la industria a moverse en la dirección correcta. Entonces, nos hacemos disponibles para todos ustedes y una vez, muchas gracias por dejarnos participar. Y pues no, al contrario, muchas gracias y a todas las personas que estuvieron con nosotros escuchando esta maravillosa presentación, también agradecerles porque la capacidad y la humildad de venir a escuchar a los expertos hoy en este tiempo en donde vivimos totalmente bombardeados de datos, de webinars, de muchas cosas, me parece que esto no debe limitarnos, al contrario, debe estimularnos a seguir aprendiendo, porque la ignorancia es lo último que se acaba. Y más en estos tiempos modernos donde la velocidad es impresionante. El mundo se está moviendo a una velocidad impresionante, los negocios, y en esta industria tenemos que movernos también a la velocidad de la cultura. Por eso es importante estar atentos a la información y a la data, porque la transformación se está dando minuto a minuto. Lo de ayer, lo de hoy, mañana ya es pasado, ¿no? Además, este mundo moderno nos exige cada vez más innovación. Más, pero también más rápido, porque la innovación, lo que se innovó ayer, tiene vigencia en más corto tiempo, ¿no? Menos tiempo dura, entonces hay más exigencia de innovación y más rápido. Entonces, esta información nos ayuda para entender, para dimensionar y sobre todo para tomar mejores decisiones. Pues a todas, a todos, muchísimas gracias. Y desde luego en AVE estamos a la orden. Por si tienen preguntas, podemos continuar aquí con el equipo de Nielsen también profundizando en las dudas, pero sobre todo viendo hacia adelante, cómo seguimos construyendo una mejor industria, cómo desarrollamos y promovemos este crecimiento para las marcas, para los negocios y para la propia comunidad. Pues muchísimas gracias a todo el equipo de Nielsen nuevamente, a todas, a todos, que tengan muy buena tarde y cuídense mucho y mucha salud a todas, a todos y a sus familias. Cuídense mucho, buena noche. Gracias, hasta luego.